Dice en el nombre de Jesús, Lucas capítulo 2, verso 22. Y cuando se cumplieron los días, ¿lo tienen, hermanos? Vamos, leemos en el nombre de Jesús. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarles al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había, vea este punto, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y a este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y el verso 27 dice: y movido por el Espíritu Santo vino al templo. ¿Cuántos han sido movidos por el Espíritu Santo ahora? Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual es preparada en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Alguien dice gloria a Dios ahora. Una vez más, por favor, lea conmigo el verso 26 y 27. Aleluya. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Diga conmigo: y movido por el Espíritu vino al templo. ¿Habrá alguien aquí esta tarde que quiera ser movido por el Espíritu Santo de Dios? Gloria a Dios. Habrá aquí un pastor, un líder, habrá un ministro que reconoce la necesidad de ser movido por el Espíritu Santo de Dios. Si algo anhelo yo, hermanos, es ser movido por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia en este tiempo, quién sabe, y seamos la iglesia de los últimos tiempos, necesita ser movida por el Espíritu Santo de Dios. Alguien dice amén ahora. Los líderes locales necesitan ser movidos por el Espíritu de Dios. Los pastores necesitan ser movidos por el Espíritu de Dios. Los músicos y ministros necesitan ser movidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien lo cree? Dice amén esta preciosa tarde. Cada pastor, cada predicador necesita ser movido por el Espíritu Santo de Dios. Yo creo la junta directiva necesita siempre seguir siendo movida por el Espíritu Santo de Dios. Alguien levanta su mano ahora, levante su mano y ora conmigo diciendo: Señor, yo quiero ser movido por tu Espíritu. Señor, queremos, aleluya, ser ministrado por tu presencia. Anhelamos, Señor, una unción fresca en nuestras vidas. Visítanos y quédate con nosotros. Que esta palabra, Señor, pueda caer en buena tierra y dar fruto al 100%. Señor, toca los corazones y confirma esta palabra a cada líder y pastor presente. Señor, dedicamos este tiempo, aleluya, en tu presencia. Dedicamos este tiempo con nuestra mente también, para que hables y dirijas a nuestra vida y ministerio. Señor, reprendemos todo aquello que quiera estorbar en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor, háblanos y ministranos. Damos un fuerte aplauso al Señor y decimos: en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar su asiento ahora. Diga conmigo: háblame, Señor. Pero a usted diga conmigo: háblame, Señor. Movidos por el Espíritu de Dios. Siempre he creído, hermanos, que hay 3 experiencias en cuanto a nuestro acercamiento con el Espíritu de Dios.
Hay personas que son tocadas por el Espíritu de Dios. Hay otras personas que son llenas del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, y ellas hablan en lenguas. Pero hay otros que no solo son tocados ni llenos, sino que son movidos, son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hay esas tres experiencias hermosas, aleluya, y son importantes. Pueden dar efecto poderoso a nuestras vidas. Pero necesito recalcar esta noche a todos y cada uno de ustedes que necesitamos preocuparnos no solo por un toque del Espíritu de Dios, no solo llenos del Espíritu de Dios para hablar en lengua, que eso es poderoso, pero también necesitamos ser guiados y movidos por el Espíritu Santo de Dios. Alguien grita amén a eso. Romanos capítulo 8 verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Habrá un hijo de Dios que grite amén. Y ser movido por el Espíritu, esto hace la diferencia. No es lo mismo recibir un toque de Dios que ser movido por el Espíritu de Dios. Aleluya, casi que cualquier persona puede ser tocada por Dios. Hasta Ricardo Arjona, el cantante, en una ocasión dice: Dios me visitó, Jesús me visitó, dice. Aleluya, ayer Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Casi que cualquier persona puede ser tocada por Dios. Pero no es lo mismo ser guiados o movidos por el Espíritu Santo de Dios. Yo no solo quiero un toque de Dios, yo quiero ser movido por Dios. ¿Habrá alguien conmigo que grite amén? En nuestro tiempo, hermanos, muchas iglesias han enseñado y practicado a que las personas en los cultos reciban un toque del Espíritu de Dios. Y esto no está mal del todo, pero necesitamos cristianos, líderes, guiados y movidos por el Espíritu de Dios. Necesitamos que los líderes, músicos y predicadores, ministros y pastores, que al momento de servir con sus dones y talentos, no sean movidos por emociones, no sean movidos por el egoísmo, por el enojo, por la vanidad o por el ego, o incluso por el orgullo o cualquier otra emoción que va contra el Espíritu Santo. Porque un líder, un músico, un predicador, un ministro o un pastor que se mueve por estas emociones, se nota. Se nota cuando alguien está movido por sus emociones. Y yo quiero ser muy sincero esta tarde. En el pasado, en más de alguna ocasión, he cometido el error de tomar decisiones bajo mi molestia, bajo mi enojo u otras emociones. He predicado movido por el enojo y hasta por el resentimiento. He servido movido por mis intereses egoístas y por mi conveniencia. He reprendido a alguien movido por un impulso de una emoción. He enseñado movido por mis intereses o necesidades personales. Pero ¿sabe de qué me di cuenta? Al final, hermanos, de nada sirve, porque no hay mejor cosa que ser movido por el Espíritu de Dios. Pero también me he metido a la presencia de Dios. Me he sometido a Dios. He orado, he clamado a Dios. Le he dicho al Señor: Señor, dame una palabra. Señor, dime qué hago ahora. Señor, ¿a quién pongo de líder en este ministerio? Señor, aleluya, ¿con quién me dirijo? ¿A quién le hago? ¿A quién le hablo, Señor? Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿A dónde voy? Y cuando algo viene de Dios, cuando soy dirigido por Dios, cuando soy movido por Dios, todo es diferente, mi hermano. El mensaje de la palabra impacta. El mensaje de la palabra ministra. Cuando yo no me muevo por mis emociones, ni siquiera me muevo por una buena idea que se me vino a la mente y voy a predicar esto. Pero cuando me muevo por Dios, el Señor se glorifica de una manera especial. Cuando el ministerio de alabanza, aleluya, se mueve por Dios, se nota. Hay presencia de Dios, hay unción de Dios, hay quebrantamiento de corazones. Cuando un consejo o una represión, hermanos, es aceptado, aleluya, y recibido con buena actitud, porque es movido por el Espíritu de Dios.
entonces vamos a ver el favor de Dios. Entonces vamos a ver el respaldo de Dios en nuestro ministerio y liderazgo. Cuando yo no me mueva por mis emociones o necesidades o intereses, pero que me mueva por el Espíritu Santo de Dios. Alguien grita gloria a Dios. Y cuando nos movemos por Dios, el reino de Dios avanza. Dios está buscando personas en este tiempo, en la última hora, que no solo quieran un privilegio o un cargo para sentirse orgullosos y superiores que los demás, sino que quieran ser movidos por el Espíritu Santo de Dios, que aprendan a escuchar la voz de Dios para hacer conforme a su voluntad, hermanos. Amén. En cuanto hayan personas dispuestas a ser movidas por Dios, el reino de Dios va a avanzar y tu ministerio va a avanzar. Tu ministerio va a impactar almas. Tu liderazgo va a tener impacto en cuanto te preocupes por moverte por Dios. Tu ministerio va a ser bendecido en cuanto tu prioridad sea moverte por la presencia de Dios. La iglesia será imparable cuando aprenda a moverse por el Espíritu de Dios. Alguien dice amén, hermanos. Alguien puede levantar sus manos ahora y orar conmigo diciendo: Señor, yo quiero ser movido por tu Espíritu Santo. Yo no quiero moverme por mis emociones, yo no quiero moverme por mis intereses, pero quiero ser movido por tu Espíritu Santo, con los dones, con los talentos que tú me has dado. Quiero ser movido por tu Espíritu Santo. Yo no soy, aleluya, yo no estoy en este puesto o en este privilegio para hacer mi voluntad. Alguien levanta su voz y dice: yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Aleluya. Yo no quiero llevar a cabo mis planes, yo quiero llevar a cabo tus planes, Señor. Yo quiero ser movido por tu Espíritu, Dios. Alguien alaba al Rey Jesucristo ahora. Aleluya, aleluya, aleluya. Escuche, mi hermano líder, tiene que saber que si no eres movido por el Espíritu de Dios, serás movido por otras emociones, por otros sentimientos que al final traerán caos en tu vida, en tu liderazgo, en tu ministerio. Cuando leemos el libro de Hechos capítulo 7, Esteban, hermanos, aleluya, está narrando, haciendo una reseña de toda la historia de Israel, empezando desde Abraham. Y cuando llega a Jacob y sus hijos, Hechos 7:9, si lo lee conmigo, se lo agradecería. Hechos capítulo 7, el verso 9 dice: y los patriarcas movidos, voy a esperar ahí un minuto, un segundo. Dice: y los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Los patriarcas movidos por envidia. Hermano, esto era algo que todos los judíos sabían como historia, de cómo José fue vendido por sus hermanos. Sin embargo, este concepto que Esteban dará diciendo que fueron movidos por envidia puede ser interesante, porque también nosotros podemos ser movidos por envidia. Yo sé que aquí no hay nadie que es movido por la envidia. Yo sé que aquí no hay nadie movido por el egoísmo. Allá en otro país yo vi eso. Aleluya. Pero nosotros podemos caer en esta situación, porque nosotros estamos expuestos a ser movidos a cualquier otra emoción, y hasta podemos estar contra la voluntad de Dios para nuestra vida o para la vida de alguien más. ¿Me está escuchando? Envidia puede ser definido como la tristeza o pesar, aleluya, del bien ajeno. Es el deseo de poseer algo que otros tienen. Está basado en poner la mirada en otras personas, y al no controlarlo te lleva a tomar decisiones que tarde o temprano te van a destruir a ti y van a dañar a otros. Cuando no somos movidos por el Espíritu, podemos ser movidos por cualquier emoción o sentimiento negativo, que lo único que causa es daño, mi hermano. Pregúntale al que está a la par: ¿quién te está moviendo? Tus emociones, tus sentimientos, Dios. Cuando José, hermano, se da cuenta que su padre Jacob había muerto, ya en Génesis capítulo 50 verso 20, aleluya, y
Y los hermanos piensan que, gloria al Señor, José se iba a vengar por lo que ellos habían hecho. Mire lo que dice Génesis 50:20. Voy a leer lo que dice la NBI. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Escúcheme, aleluya. Los hermanos de José fueron movidos por envidia, pero José era movido por el Espíritu de Dios. Y cuando una persona es movida por el Espíritu de Dios, no importa que haya personas alrededor que están tratando de estorbar, de dañar, de destruir tu vida y tu ministerio, Dios está contigo, mi hermano, y Dios te va a levantar. Y todo lo que el enemigo quiera hacer para ti el mal, Dios lo transforma para bien. Alguien dice amén. Como dice una alabanza, todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. Alguien dice amén, hermanos. Y que cuando el enemigo dijo: se acaba este líder, se acaba este pastor, el Señor dice: aquí empieza lo bueno y lo mejor para ti. Alguien dice amén. Cuando Dios pone una carga, cuando Dios pone una visión, un sueño en tu vida, se van a levantar enemigos por ello y querrán hacerte mal, pero Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros entonces? Al final del día, todo lo que viene del enemigo lo transforma el Señor para bien. Yo le sirvo a Dios, yo me muevo por Dios, yo le sirvo a Dios, yo me muevo por Dios. Alguien dice gloria a Dios. En Lucas capítulo 2, la cita que hemos leído al principio, nos habla de un hombre llamado Simeón. La Biblia dice que era un hombre justo y piadoso. Y hay tres características que me encantan de Simeón. Dice la Biblia en el verso 24, dice 25, dice: y el Espíritu Santo estaba sobre él. En el verso 26 dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Y en el verso 27 dice: y movido por el Espíritu Santo de Dios. Alguien dice gloria a Dios. Uy, hermano, esto no se ve continuamente. ¿Quién era Simeón, hermanos? Dice el verso 25: un hombre de Jerusalén. Diga conmigo: un hombre común. Un hombre común. Simeón, hermanos, era un hombre común, pero este hombre era movido por el Espíritu de Dios. ¿Qué título tenía Simeón? No tenía ningún título, pero era solamente un hombre, pero era movido por el Espíritu de Dios. ¿Qué cargo tenía Simeón? No tenía ningún cargo, pero este hombre era movido por el Espíritu Santo de Dios. No tenía ningún rango, pero este hombre era movido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Habrá alguien aquí que está sintiendo algo de parte de Dios esta tarde? Escúchame. Le voy a presentar a Simeón. Simeón no tenía un liderazgo, aleluya, en su pueblo. No tenía un liderazgo de ningún tipo, pero este hombre era movido por el Espíritu de Dios. Simeón no era parte del concilio o del Sanedrín, pero este hombre era movido por el Espíritu de Dios. Oh, mi hermano, no hay cosa más importante que ser movido por el Espíritu de Dios. Si tú eres líder ahora, gloria a Dios, aleluya, pero procúrate ser movido por el Espíritu de Dios. Y si un día dejas de ser líder, procura siempre ser movido por el Espíritu de Dios. Alguien grita amén. Él nunca fue un juez, pero era movido por el Espíritu de Dios. Simeón no fue un rey reconocido, pero él era movido por el Espíritu de Dios. Eso me encanta, hermanos. Simeón no era un sacerdote, pero él era movido por el Espíritu de Dios. Él no era un profeta, pero era movido por el Espíritu de Dios. Nunca hizo caer fuego del cielo como Elías, pero era movido por el Espíritu Santo de Dios. No levantó sus manos para que el mar se abriera en dos, pero ¿sabe qué? Él era movido por el Espíritu de Dios.
Simeón no fue uno de los 12 apóstoles, pero era movido por Dios. No era parte, hermanos, aleluya, de un grupo especial. Nunca predicó a miles de personas, pero él era movido por Dios. Tal vez tú nunca vas a tener el privilegio de predicar a miles de personas, o de viajar, o de hacer alguna u otra cosa, pero sabe, hay algo más importante que eso: es ser movido por el Espíritu de Dios. Alguien grita amén. No hay registro de que Simeón haya hecho un milagro, pero era movido por el Espíritu de Dios. ¿Está conmigo? Nunca hizo mayor cosa. Él no bautizó a una sola persona. Simeón no escribió un salmo como David. Simeón no hizo, aleluya, una carta como el apóstol Pablo. No escribió un libro. No tiene mayor relevancia, pero era movido por el Espíritu de Dios. Yo muchas veces le he dicho a Dios: Señor, no quiero nada de cargo, Señor. No quiero renombre, no quiero ser conocido acá en el mundo. Pero si algo anhelo es ser movido por tu Espíritu Santo, es ser movido por tu presencia. Alguien dice gloria a Dios. Lo que leemos, aleluya, lo que hemos leído de Lucas es todo lo que sabemos de Simeón, pero creo que podemos aprender mucho de él. Personalmente, este Simeón es uno de los hombres en la Biblia que personalmente más me inspiran, porque yo quiero ser movido por el Espíritu de Dios. Yo quiero ir donde el Señor me dice que vaya. Yo quiero hablar lo que el Señor quiere que hable, mi hermano. Alguien dice amén. No quiero ser reconocido, no me preocupa. Yo no busco títulos o cargos, hermanos, de ningún índole. Antes, en algún momento, yo deseaba cierto liderazgo, pero ahora lo único que anhelo es ser movido por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y Dios me da el privilegio de servir en cualquier área, ahí donde voy a estar. Yo quiero ser movido por Dios. Alguien dice gloria a Dios. Escúcheme, pastor, líder, ministro, escuche eso. No importa si no tienes un título aquí en la tierra. Preocúpate por ser movido por Dios. No te preocupes por los recursos de la visión. Cuando eres movido por Dios, el Dios de la riqueza te va a dar los recursos. No te preocupes si no tienes el apoyo de los hermanos cerca de ti como quisieras, pero preocúpate ser movido por el Espíritu de Dios. Alguien dice amén. No te preocupes si no tienes el número de personas que otras iglesias o ministerios tienen, pero ahí donde tú estás, el grupo que estás liderando, la sociedad que estás liderando, preocúpate de ser movido por el Espíritu de Dios. Alguien grita amén ahora. Alguien grita amén ahora. No te preocupes si alguien te traiciona, te abandona o se ponga en contra de ti, pero preocúpate ser movido por el Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya. No te muevas por la necesidad, muévete por Dios. No te muevas porque está pasando un problema y entonces vas a reaccionar a ese problema. No, 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 no. Muévete por Dios. No te muevas por la crisis. Muévete por Dios. No te muevas por el fracaso que tuviste. Muévete por Dios. No te muevas por las experiencias del pasado, buenas o malas, pero muévete por Dios. Alguien grítame. Muévete siempre por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando eres movido por Dios, la palabra que prediques va a ser impactada, inspirada y transformadora. La alabanza que cantes va a sanar, va a ministrar y va a renovar. Así como Simeón, que tomó en sus brazos a Jesús, alguien va a abrazar las promesas y las bendiciones extraordinarias de Dios cuando te muevas por el Espíritu de Dios. Alguien dice gloria a Dios. Y voy a un punto ahora. Simeón, la palabra Simeón, el nombre Simeón significa oír o escuchar. Y es que nadie puede lograr esto que Simeón logró si no tiene una conexión cercana, una intimidad con Dios, si no escucha, si no busca, si no se preocupa por escuchar a Dios en su vida. No podemos ser movidos por Dios sin una vida de oración y dedicada a Él, hermanos.
Gracias por esos 5 amén. Voy a volver a decir, no podemos ser movidos por Dios sin una vida de oración y dedicada a Dios. La Biblia dice, Simeón, el Espíritu estaba con Simeón, que el Espíritu le había revelado a Simeón. Hermano, algo me dice que Simeón tenía una vida de oración, que Simeón tenía una vida de intercesión. Había una conexión con Dios. Él era movido solamente por la presencia de Dios. Alguien dice amén. Necesitamos mejorar nuestra calidad, nuestro tiempo de oración. Si me ayudan con el teclado, se los agradezco. Y entonces, la iglesia, tu ministerio, el grupo al cual tú sirves, el grupo con el que tú trabajas, el equipo, hermanos, aleluya, va a ser movido por Dios, y el respaldo de Dios estará en tu vida. Cuando una iglesia tiene un ministerio de intercesión, cuando una iglesia tiene una preocupación por las oraciones, por la oración de una manera sistemática, escúcheme, tendrá ataques, tendrá problemas, tendrá dificultades, tropiezos, tribulaciones, pero Dios te va a sostener, pero Dios te va a mover, y esa iglesia mantendrá firme. En cada proceso la iglesia será promovida a tiempos gloriosos. Hermanos, servimos a una iglesia gloriosa. Somos la iglesia del nombre. El Espíritu Santo de Dios está listo. Escuche esto. La obra del Espíritu, la llenura del Espíritu, no es algo que el presidente, aleluya, se inventó. Es una idea de Dios. No es una idea de la junta directiva. Viene de Dios. Dios quiere derramar de su Espíritu Santo, y aún más en este tiempo. Alguien dice amén. Pero está buscando un líder que no solo quiera el Espíritu Santo como amuleto de buena suerte, para que me vean a mí, para que me escuchen a mí, para que sepa que Dios habla conmigo. No, sino que pueda ser movido por el Espíritu de Dios. Alguien dice amén ahora. Cuando hay un ministerio de intercesión en la iglesia, aleluya, se van a levantar escudos para el pastor. Aleluya, la iglesia, cada intercesor, cada persona que ora está teniendo una carga por el pastor, diciendo: Señor, yo te pido por mi pastor, que mi pastor sea movido por ti. Dale una unción fresca, dale revelación a la palabra, que él pueda predicar bajo la unción. Algunos líderes, allá en Europa vi eso, pero aquí no. Algunos critican al pastor diciendo: solo lo mismo predica, bien aburrido predica el pastor. Yo prefiero que venga y predique el pastor castellano, tiene fuego él, gloria a Dios. Pero en vez de criticar a tu pastor, ¿por qué no clamas a él, a Dios, y dile: Señor, bendice a mi pastor, Señor, úsalo como otros pastores, llénalo de tu gloria? Alguien dice amén. Cuando hay un ministerio de intercesión en la iglesia, lo que estamos buscando es ser movidos por el Espíritu de Dios. Y vamos a ir a las colonias, y vamos a ir a evangelizar, y vamos a abrir células, y vamos a hacer una y otra cosa, y cada cosa será respaldada por Dios. Cuando tu prioridad es ser movido por el Espíritu de Dios, y vas a la oración, te encierras en tu oficina, te encierras en la iglesia y estás ahí: Señor, danos avivamiento, Señor, danos avivamiento, Señor, usa a los músicos. Tal vez la alabanza va a ser: Dios está aquí, que se canta hace 100 años, pero la alabanza no solo va a ser una alabanza que todos nos la podemos, sino que de verdad Dios se va a mover en esa iglesia. Cuando alguien quiere ser movido por Dios, alguien dice amén. Cuando hay un ministerio de intercesión, están preparando una unción fresca. Yo no quiero predicar diciendo: yo me acuerdo cuando hace 10 años, hace 20 años el Señor hizo aquel milagro. Pero ¿qué ahora? Yo quiero una unción fresca ahora. Yo quiero ver la gloria de Dios ahora, hermano. Un aplauso por todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Un aplauso por el avivamiento en el pasado. Pero habrá alguien aquí que quiera ser movido por Dios y decirle: yo quiero ver un avivamiento ahora. Yo quiero ver tu gloria ahora, Señor. Alguien grita: gloria a Dios.
Cuando una iglesia tiene un ministerio de intercesión, tendrá culto movido por el Espíritu Santo de Dios. No va a ser, aleluya, de vez en cuando que el Espíritu de Dios se mueva, pero habrán cultos llenos de Dios. Aquellos hermanos, aquellas hermanas, jóvenes y hasta adultos ahora, que están siendo atados por diferentes espíritus que van contra el Espíritu Santo de Dios, ellos serán reprendidos. El Señor va a dar libertad. ¿Sabe por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, mi hermano. Escúchame, no importa si tu iglesia ahora mismo puede ser un caos, un desorden, una descoordinación. Los músicos no ensayan, en el culto no está bien organizado. Yo no sé, tu líder, yo no sé lo que está pasando en tu sociedad, en tu federación, en tu liderazgo. Puede ser un caos, pero si empiezas a orar, si empiezas a interceder, si empiezas a clamar diciendo: Señor, muévete, yo quiero ser movido por ti, yo quiero que tú te muevas en el culto, en el pastor, en los músicos, en los líderes, en los predicadores. ¿Sabe qué va a pasar? Como en el libro de Génesis, había un caos, tiniebla, desorden y aleluya y todo lo demás, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre el caos. Yo quiero que Dios se mueva, yo quiero que Dios se mueva. Alguien dice amén. Oh Dios, poco a poco Dios irá poniendo todo en orden cuando la iglesia interceda. Poco a poco Dios va a dar luz cuando la iglesia interceda. Poco a poco Dios va a empezar a proveer de cosas que nunca pensaste que llegarían a tu iglesia cuando empieces a orar. Hay un llamado a la intercesión. Hay un llamado al ministerio de intercesión sistemático que busca llamar la atención de Dios, que anhela que el pastor, los líderes, los ministerios y toda la iglesia sea movida por Dios. Si para el pastor no es prioridad ser movido por Dios, para los líderes tampoco. Si para los líderes locales no es prioridad que Dios se mueva en la iglesia, tampoco para la iglesia, el resto de la iglesia. Pero cuando el pastor, cuando los líderes dicen: no, vamos a ponerle freno en mano y vamos a empezar a doblar rodillas, vamos a empezar a clamar: Señor, rompe cadenas, Señor, cambia el corazón, libera a mi hermano que tiene este vicio, libera a mi hermana que está luchando con esto. El Señor va a empezar a soplar, los corazones se van a convertir, Dios va a empezar a glorificarte y de repente vamos a escuchar: hay una iglesia en Chalatenango que está teniendo avivamiento, hay una iglesia en el norte de nuestro país que está teniendo un avivamiento. Alguien dice amén. Todos los proyectos de la iglesia van a ser prosperados cuando busquemos ser movidos por Dios. Alguien dice gloria a Dios. Ezequiel capítulo 22 verso 30 dice: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusieran firmes en la brecha, aleluya, delante de mí, que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de toda la tierra, pero que yo no los para que yo no los destruyese, y no lo hallé. ¿Será que cuando Dios visita tu iglesia, la iglesia donde tú sirves, hay personas que están intercediendo? Porque allá vi en Sudamérica, aquí no, pero hay unos que cuando cae alguien, cuando alguien está siendo tentado, cuando alguien se está apartando de Dios, lejos de levantarlo, lejos de pedirle a Dios, lo están destruyendo y lo machacan. Andate, de todas maneras ni servías en esta iglesia, andate de aquí. Dios no quiere basura en esta iglesia. No, mentira. Dios de lo más vil escoge para perfeccionar, para usar, para glorificar. Tienes que orar a Dios, no eches a nadie, no excluyas a nadie. Alguien dice amén. Alguien grita amén. Un ministerio de intercesión, nos comprometemos ante Dios para hacer una oración con propósito,
La hora la pone cada persona según considere conveniente. Cada día hay un grupo de personas orando. No necesitamos, escúcheme, yo no quiero faltarle respeto a ningún pastor ahora, pero no necesitamos solamente un culto de oración. Necesitamos personas que estén orando 7 días, los 7 días. Dios no solo se va a mover el día domingo, pero Dios se puede mover todos los días. Yo pregunto una vez más esta tarde, ¿habrá uno aquí que quiera ser movido por Dios? Muchas veces me moví por mis emociones. Muchas veces me moví por prediqué, no algo que Dios me había dado, prediqué algo que yo quería decir a la iglesia, pero al final de cada culto, yo no sé, tal vez solo yo cometí ese pecado, pero al final de cada culto, Pastor Castellano, me sentía solo, yo me sentía mal, yo sabía que eso no venía de Dios. Aleluya, yo me cansé de ser movido por mis emociones. Yo no quiero ser movido más por mis emociones, yo quiero ser movido por el Espíritu de Dios. Yo quiero predicar algo que Dios susurre a mi oído. Yo quiero hablar a algo que Dios toca mi corazón. No se trata solo de cantar la última alabanza que sacó tal, aleluya, cantante o salmista, pero se trata que la alabanza que cantemos sea movida por Dios, sea ministrada por Dios. Yo quiero preguntar, ¿habrá un músico, habrá un líder, habrá un ministro que quiera ser movido por Dios y pueda venir a este altar y decirle: Señor, aquí estoy, oh Dios? Este es el año del avivamiento. Este es el año del Espíritu. Yo no quiero ser movido por mí. Yo no quiero ser movido por mis intereses. Pero Dios, quiero ser movido por ti. Las peleas se hacen en la oración. La oración, ahí derramamos nuestra alma delante de Dios. Hay líderes que hacen eventos solo para ser promovidos ellos, solo para ser vistos por ellos, pero no son movidos por Dios. Yo no quiero hacer un evento para que me vean a mí. Yo quiero hacer un evento para que vean a Dios, para que Dios se glorifique. Yo no quiero cantar una alabanza para que me escuchen a mí. Yo quiero cantar una alabanza donde el Espíritu de Dios se mueva. Alguien dobla su rodilla y le dice: Señor. Alguien se puede comprometer, le dice al Señor: yo me comprometo delante de ti a levantar mi vida de oración, a restaurar mi vida de intercesión. Señor, yo no quiero ser un pastor que haga las cosas porque viene una buena idea o porque la vi en otra iglesia. No. Yo quiero ser movido por tu Espíritu Santo. Yo quiero ser movido por tu Espíritu Santo. Yo no quiero predicar igual que otro pastor. Yo no quiero predicar igual que otro ministro. Yo quiero predicar lo que tu Espíritu diga a mi vida. No quiero liderar bajo mis emociones, bajo mis ideas. Quiero ser movido por ti. Alguien levanta su mano, derrama su alma delante de Dios. Señor, por ti, oh Dios, por tu Espíritu. Escúcheme, los señores van a empezar a cambiar. Los jóvenes, la federación, el liderazgo, la sociedad de jóvenes va a empezar a ser impactado por el Espíritu de Dios. Las señoras se van a levantar. Va a haber palabra de Dios. Milagros van a empezar a suceder. El Espíritu de Dios se va a mover sin límite cuando busquemos ser movidos por el Espíritu de Dios. Levante su voz ahora, levante su voz ahora. Llena mi vida, Señor. Levante su voz ahora. Yo te invito, yo no soy quien para invitarte, pero derrama tu alma delante de Dios y pueda decirle: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, oh Dios. Llena mi ser. Dios está buscando a alguien que no solo quiera su Espíritu por un momento, pero que quiera ser movido por su Espíritu siempre. Dios vaya a cantar. Lléname de tu Llena, Señor. Ven y toma
la envidia. No quiero ser movido por el egoísmo. Aleluya, aleluya. Alguien derrama su alma delante de Dios, no delante de mí. Habrá un pastor ahora que quiera ser movido por el Espíritu de Dios, que pueda orar por los hermanos ahora. Amén. Habrá un pastor ahora que se pueda mover sobre el pueblo para ir y orar por alguien ahora. Ora por el hermano que tiene ahí. Abraza, Señor, llena, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, levante su voz ahora. Lléname, Señor. Este es el tiempo de tu Espíritu. Este es el tiempo de tu Espíritu, Señor. Yo quiero pedir amablemente a cada pastor esta tarde que pueda ser movido por el Espíritu para que se meta entre los líderes y cada hermano ahora y pueda ministrar a cada hermano. Dios te va a mover para que ores por alguien, por una mujer, por un hombre que quiera ser movido por el Espíritu de Dios. Gracias, pastor. Si Dios no te mueve, ahí quédate, no te preocupes. Pero si sientes algo del Espíritu de Dios, sal de ese lugar y empieza a ministrar a alguien. Ministra a tus líderes, ministra a tu iglesia ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios se está renovando. El Espíritu de Dios se está transformando. El Espíritu de Dios se está ministrando ahora. De tu Solamente tú y Dios. Lléname de tu poder. Lléname de tu poder.